Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este sermón de esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Jonás y vamos a finalizarlo. Este es un maravilloso libro. Sabemos que Jonás, en el capítulo 1, como estuvimos viéndolo, observamos que Jonás estaba primeramente en la ciudad donde estaba ministrando, pero él apenas llegó mensaje de Dios que fuera a Nínive. La decisión que tomó fue bajar al puerto marítimo de Jope, tomar un navío y pagando su pasaje se fue huyendo de la presencia de Dios a Tarsis. Luego sabemos que Dios tiene un gran propósito para Jonás, y es que él entienda que la nación de Nínive, aunque haya hecho estragos en su nación, aunque hayan tenido algo que ver con el cautiverio de las tribus de Israel, entonces realmente Dios va a trabajar en el corazón de Jonás para hacerle entender que también la salvación de Jehová está para todo el pueblo, está para también los de Nínive. Y la maravilla, los designios de Dios, es que incluso cuando la nave estaba a punto de naufragar, de partirse por el viento tan fuerte que Dios hizo levantar, los marineros le dijeron, ¿quién eres tú? Y Jonás dice, yo soy un hebreo que sirvo a Dios. Yo soy un hombre de Dios, temeroso de Dios. Pero Jonás prefiere la muerte. Jonás tiene mucho orgullo en el corazón antes de ir a predicar y pregonar que Nínive en 40 días va a ser destruida. Pero los marineros, al ver que Jonás abandona el navío porque lo echan en el mar y todo se calma, los marineros empezaron a rendir tributo, gloria, honra, honor a Jehová de los ejércitos. Qué maravilloso el capítulo 1, que los mismos marineros se convierten a Jehová de los ejércitos, ya no sirven a dioses paganos, sino que están sirviendo a Dios. Y cuando este pez traga a Jonás, en el final del capítulo 1, vemos la oración de Jonás en el capítulo 2, dentro del vientre del gran pez, donde realmente Jonás está hundido, está tocando fondo, como pudo haber tocado fondo el rey David cuando pecó, como pudo haber tocado fondo cuando el hijo pródigo se fue de su casa y estaba con los cerdos, así como nosotros pudimos en algún momento haber tocado fondo, alejados de Dios, apartados de Dios. Y en ese momento es que empieza el corazón a reflexionar, la mente empieza a buscar la solución a nuestra agonía. Y él ora con un amor, con una intensidad, como pudo haber orado el Salmo 51 de David, como pudo haber dicho en el pensamiento el hijo pródigo, que no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora Jonás ha orado que él realmente seguía vanidades ilusorias y que la misericordia lo había abandonado. Pero él va a pagar lo que había prometido a Dios. Él va a cumplir su propósito, porque el propósito, el talento, lo que realmente está haciendo un profeta es pregonar palabra de Dios. No puedes ocultar tu talento, no puedes enterrarlo, porque tarde o temprano tendrás que dar parte a Dios de lo que está ocurriendo en tu vida. Empezamos Jonás, capítulo 3. Vemos a un Jonás en el capítulo 3 que está haciendo lo que tuvo que haber hecho desde un comienzo. Si tú lees Jonás capítulo 1, Dios le dice, levántate y ve a Nínive. Y Jonás tenía que haber respondido de la misma manera que vamos a leer el capítulo 3. Esa es la manera correcta cuando Dios te llama, que vengas a hacer algo.
Hoy hemos aprendido en el capítulo 1 y capítulo 2 que a veces huir de Dios no es la solución a nuestros problemas. No vamos a pretender esconder de Dios nuestra vida, porque Job, como lo habíamos dicho, dijo: ¿en dónde esconderé mi espíritu delante de Dios? Capítulo 3 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez, importante, por segunda vez, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Yo leo este pasaje y me emociono porque está actuando como Abraham. Dios le dice a Abraham: Abraham, toma a tu mujer y a tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham? Y Abraham tomó a su mujer, a su parentela, y se fueron a tierra que Dios le iba a mostrar. Este es el corazón de Abraham. Este es el corazón de un profeta de Dios. Este es el corazón de un hombre que obedece a Dios, que hace la voluntad de Dios. Ahora vemos a un Jonás con un corazón humilde, con un corazón de obediencia a Dios. Y dice, y era ciudad, y Nínive era una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Imagínate el tamaño de Nínive, 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Como en los tiempos de Noé. Noé era un pregonero de justicia. Va a venir un diluvio, la tierra será negada. Por favor, suban al arca. Va a venir el diluvio. Y se burlaban de Noé. Nadie creyó al anuncio de Noé, excepto su casa, su familia, y las 3 mujeres que subieron con sus 3 hijos. Ahora, pero en Nínive hay algo maravilloso. Mira el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Como la palabra de Dios en gran manera nos ha ayudado, nos ha servido de que esos hombres de Dios, esos hombres que actuaron en Jonás, como es Dios que habla con Jonás, los marineros se arrepintieron, Jonás se arrepintió de haber desobedecido a Dios. Ya Dios ha salvado, no tan solo los marineros, ya Dios ha salvado el corazón de Jonás. Ahora Dios quiere salvar a Nínive, y vemos el versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces ahora Dios ha logrado, hermanos, el arrepentimiento de marineros, el arrepentimiento de Jonás. Ha logrado ahora el arrepentimiento de una nación de 120,000 personas de 3 días de camino. El poder de Dios, la voluntad de Dios se ha cumplido en el versículo 5. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre la ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten con cosa alguna, no les den alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Ahora, este es uno de los pocos pasajes que tenemos que dar un contexto interesante, porque en este pasaje me está diciendo que por mi acción, por mi obediencia, por las cosas que yo hago en mi vida, yo puedo lograr que Dios no descienda su ira sobre mí, sobre Nínive. Si yo obedezco a Dios, quizás la ira de Dios no descienda sobre Nínive. No va a haber ningún mal en Nínive en 40 días, sino que Dios se va a arrepentir
de hacerle daño a Nínive. Entonces en este libro es un libro de arrepentimiento, que ahora no tan solo Jonás se arrepiente de los marineros y Nínive, sino que vamos a ver a un Dios que se va a arrepentir de hacerle daño a la nación de Nínive, porque ellos han cambiado de dirección en su corazón, porque ellos han decidido no seguir en su mal camino, porque ellos han decidido cubrirse de ceniza, de silicio, humillarse ante Dios, rogarle a nuestro Dios en ayuno que los perdone de su mal camino. Y dirá el versículo 10, y vio Dios. Acuérdate que Dios ha ordenado el gran viento que estremezca las aguas del mar para que parta la nave que va a Tarsis. Dios ha ordenado, más lo vamos a ver en el capítulo en el capítulo 2 y el capítulo 1, de cómo Dios ordena un pez que traga a Jonás y cómo Dios ordena un pez que lo vomite. Ahora vamos a ver un Dios que oye y que ve y que está en la nación de Nínive y está viendo que están postrados en ceniza, está viendo que están pidiendo que no coman los animales, que también los unjan con ceniza, que se ayunen para que no coman nada tampoco los animales. Porque a ver si Dios se arrepiente. Y vio Dios lo que estaban haciendo, lo que hicieron. Y se convirtieron de su mal camino. ¿Quiénes se convirtieron? Los de Nínive. ¿Quiénes se arrepintieron? Los de Nínive. Y ahora dice, y se arrepintieron del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y se arrepintió del mal que les había dicho. Y Nínive será destruida de aquí a 40 días. Pero como el corazón de los de Nínive había cambiado, Dios se arrepiente del mal que le había dicho y no los va a destruir. Nínive ya no va a ser destruida, porque he visto el corazón de los de Nínive. Todos se arrepienten en el libro de Jonás. Absolutamente todos. Capítulo 4, hermanos, continuamos esta hermosa palabra de este capítulo y nos dice, empezando el capítulo, pero Jonás se apresuró al extremo. Ya Jonás tiene un problema, que ahora Jonás se ha enojado. Jonás se había huido de la presencia de Dios. Jonás ahora, yo había pensado que estaba tranquilo porque había entendido que la salvación de Jehová es para todo el mundo. Que al ver el corazón de Nínive arrepentido y que Dios no vaya a consumir en 40 días a los de Nínive, iba a ser motivo de alegría para Jonás. Pero Jonás se ha molestado por esto. Jonás se molesta grandemente. Y ahora yo no entiendo por qué Jonás está haciendo esto. Quizás Jonás no ha entendido claramente por qué los de Nínive tan rápidamente se han cambiado de parecer. Y yo le voy a decir algo. El detalle es que los de Nínive tienen un corazón dispuesto a servir y a cambio el pueblo de Israel está en continuo rechazo a las cosas de Dios. El pueblo de Israel siempre aparta su oído. El pueblo de Israel siempre, cuando Moisés sube al monte y demora mucho tiempo, se fueron a la idolatría. Cuando estaba Josué liderizando el campamento, decía, no tomen nada del anatema, y dentro del campamento vuelven otra vez y se van al anatema, toman tesoros escondidos. Siempre el pueblo de Israel yendo en contra de las cosas del Señor. El mismo Jesucristo, en el tiempo de Jesús, el pueblo de los judíos en contra del Hijo de Dios. Entonces, nos están enseñando en el libro de Jonás que las naciones van a obedecer a Dios por el corazón que ellos tienen, y esa es la oportunidad que Dios le está dando al mundo, de que quizás no tan solo Nínive, sino cualquier otra nación pueda arrepentirse y Dios no ejecute su ira sobre ellos. De eso se trata Jesucristo en el Nuevo Testamento, que vamos a estudiar en el capítulo 4. Dice,
el versículo que me llama la atención, que vamos a estar viendo en el capítulo 4, dice, pero Jonás se apresuró al extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía? ¿No es esto? Estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Entonces, es increíble cómo vemos a un Jonás que está en un navío en alta mar y dice, écheme al mar, que yo prefiero morir. Ahora vemos a un Jonás con la misma actitud. Veo que el carácter de Jonás es un carácter muy explosivo, o es un carácter que me demuestra la palabra que cambia de parecer rápidamente. Ahora quiere morir. Le ruega a Dios que le quite la vida. Le ruega a Dios que le elimine. Ahora, ¿pero por qué tanto problema con los de Nínive? ¿Por qué no desea para ellos una segunda oportunidad? En los marineros hubo una segunda oportunidad. Ellos se salvaron y oraron a Dios. En Jonás hubo una segunda oportunidad y Dios los saca del vientre del gran pez. Los de Nínive se arrepienten, tienen una segunda oportunidad. Hay que entender que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de darte siempre una segunda oportunidad para que tú salgas de esa profundidad donde te encuentras. Y Jehová dijo, ¿haces tú bien en estar enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y se librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahora Jonás está muy alegre porque Dios le ha dado sombra a Jonás en su cabeza. Ya no le está pegando tanto sol, está tranquilo, está muy feliz. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer? Que en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo que está en su mano derecha y en su mano izquierda, y muchos animales. Tú te enojas por una calabacera. Tú estás viendo lo que está delante de tus ojos, lo que tienes al lado tuyo. Pero yo estoy viendo una ciudad que se ha arrepentido de su maldad. Yo estoy viendo a un pueblo entero de 120,000 personas que ya se ha convertido de su maldad. El tema de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches tiene mucho que ver, hermano, con lo que Jesucristo hizo en nuestro mundo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, en el libro de Mateo capítulo 12, es el enlace en este pasaje, hermano. Verso 38, dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos de ver de ti señal. A las personas que siempre dicen, si Dios me sana, yo le voy a seguir. Si Dios me revela en sueño algo, yo le voy a seguir. Si Dios me da tal cosa, yo le serviré. Esperan señal de Dios, esperan que Dios haga cosas por ellos,
esas personas están esperando de Dios cosas y Dios les va a responder de una manera muy fácil, porque esas personas son incrédulas, esas personas son sin fe. Mira el versículo 39. Y respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. La señal del profeta Jonás. Esa es la única señal que yo les voy a dar a ustedes, personas malas, personas adúlteras, que quieren de mi señal, de Jesucristo. Están pidiendo una señal para creer en Jesús. Si Jesús me sana, yo le creeré en él y le serviré. Si Jesús me saca de este problema, yo le serviré y le adoraré. Esas personas malas y adúlteras que piensan de esa manera. Si Dios me hace bien, yo le serviré. Y Job ora a Dios y dice: si Dios me dio, bendito sea Dios. Y si Dios me quitó, bendito sea Dios. Cuando Noemí decía: he salido de Belén llena y Jehová me trajo con las manos vacías. Luego entendemos que Noemí luego le dice en el capítulo 4 de Ruth, como lo estábamos estudiando: ahora este niño, Obed, me va a sustentar mi vejez. Este niño vale más que 7 hijos. Gracias a Ruth. Estamos hablando, hermanos, que estas personas demandan una señal de Dios. Y la señal que van a tener es la del profeta Jonás. Verso 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, hermano, estarán allí. Me llama la atención de cómo Jesús se compagina en esta señal de que así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, yo también estaré en lo más profundo de la tierra, porque voy a morir, voy a ser sepultado, pero al tercer día voy a resucitar entre los muertos. Versículo 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación. Hermano, oye bien lo que está hablando Jesucristo. Los hombres de Nínive, nación pagana, donde el mismo profeta Jonás huyó de Tarsis, pero luego Jonás se arrepiente y hace la voluntad de Dios y pregona en Nínive que no sea destruida. Mira la gloria de Dios en el pasaje. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. ¿Quiénes se arrepintieron a la predicación de Jonás? Los de Nínive. Y Dios les va a dar la oportunidad de que ellos condenen a los que no se arrepienten. Y he aquí más grande que Jonás en este lugar. ¿Quién puede ser más grande que Jonás en el pasaje que estás leyendo en el 41? Jesucristo. Jesucristo dice: Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, pero yo estuve en el corazón de la tierra, muerto, sepultado, pero luego al tercer día me levanté de los muertos, resucité, y yo soy más grande que Jonás. La señal que tú me estás pidiendo, yo soy más grande que Jonás. Aquello no más grande que Jesús. Y Jesús nos dice en su palabra, Jesús nos dice en su escritura, que si tú te arrepientes y eres bautizado, tendrás salvación y vida eterna. Imagínate los marineros en el navío rumbo a Tarsis, arrepentidos y orando a Dios de los ejércitos, viendo a un Jonás en el vientre del gran pez arrepentido y diciéndole a Dios: yo voy a pagarte con sacrificio lo que yo te he prometido, y voy a ir a Nínive. Y Jonás se arrepiente de huir de Dios. Los de Nínive se arrepienten en polvo y ceniza
de su mal camino. Los marineros, Jonás, los de Nínive, el mismísimo Dios se arrepiente de hacerle la ira destructora en 40 días a Nínive. Jesús te dice, yo soy más grande que todos. Y si tú te arrepientes, como se arrepintieron ellos, tendrás parte con Dios, tendrás una vida eterna con Dios, serás parte del pueblo de Dios. Pero si no lo haces, si tú hoy no decides arrepentirte de tu mal camino, si tú hoy decides no obedecer a Jesús en todos tus mandatos, si tú no decides hoy servir a Jesús con tu vida y con tu alma, los de Nínive se levantarán contra ti y te condenarán. Es preferible, hermanos, hoy tomar de la mano a Jesús y tener esa segunda oportunidad en Jesús. Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en Jesús es el verdadero pan de vida. Y Él nos va a dar la salvación y vida eterna, hermano. Dios les bendiga y que Dios siempre tenga en nuestros corazones a este libro de Jonás, de cómo todos se arrepintieron para la salvación de Jehová. El Señor les bendiga, hermanos.